La sala del tribunal estaba repleta de gente, todos los ojos puestos en la joven negra sentada en la mesa del acusado. Su nombre era Angela Thompson, una adolescente con una presencia tranquila pero poderosa. Su abogado estaba a su lado, tratando de parecer tranquilo, aunque estaba claro por el sudor de su frente que las cosas estaban a punto de ponerse intensas. Su señoría, dijo el fiscal con una mueca de desprecio. La evidencia contra la acusada es clara. Tenemos imágenes de video, testimonios de testigos oculares y huellas dactilares. Es innegable que ella estuvo involucrada en el robo. El aire en la sala del tribunal se sentía denso por la tensión. Angela se quedó quieta, su rostro no delataba nada del miedo que tenía por dentro. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Había estado aquí antes. Sabía cómo funcionaban las cosas en este lugar, cómo funcionaban las cosas en este país. Cuando el fiscal terminó de hablar, la sala quedó en silencio. La anticipación casi la sofocaba. Angela se levantó, su silla raspó contra el piso. No era una adolescente cualquiera. Angela era una fiscal federal que trabajaba de incógnito para exponer la corrupción. Nadie en esta sala del tribunal sabía que nadie sabía la verdad sobre ella. Su señoría, comenzó con su voz firme y llena de autoridad, respetuosamente solicito que pongamos fin a esta farsa. La verdad saldrá a la luz y será revelada de la manera en que solo la ley puede. La sala se quedó sin aliento. La declaración de Angela sorprendió a todos, incluidos los policías que la habían incriminado por el crimen. No esperaban esto, no sabían con quién estaban tratando cuando decidieron apuntar a una joven negra. Angela Thompson no era solo una adolescente al azar, no tenían idea de eso, habían elegido a la persona equivocada con quien meterse. Pensaron que ella era solo otra estadística, otra víctima de su racismo sistémico, pero Angela había venido preparada. Con un movimiento repentino, sacó un archivo de su bolso y se lo entregó a su abogado, quien inmediatamente comenzó a hojear las páginas. La verdad estaba a punto de ser revelada. Su señoría, estos oficiales me han incriminado. Angela continuó, y tengo todas las pruebas para probarlo. El rostro del fiscal palideció. Los oficiales de policía en la sala del tribunal se movieron incómodos en sus asientos. Esto no era parte del plan. No tenían idea de que Angela era fiscal, no tenían idea de con quién estaban tratando realmente. La voz de Angela sonó más fuerte ahora, llena de convicción. He estado investigando la corrupción en este departamento de policía durante meses. No puedes firmar para silenciarme y no puedes intimidarme. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor y parecía que todo el mundo estaba conteniendo la respiración. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, pero justo cuando Angela estaba a punto de presentar la evidencia condenatoria que destruiría las mentiras de los oficiales, la puerta de la sala del tribunal se abrió de golpe y el sonido impactante de las sirenas sonó desde afuera. El capítulo 2 comenzaría con lo que sucedió a continuación, pero ahora mismo el mundo esperaba qué estaba pasando. ¿Era esto solo una coincidencia, o era un intento de silenciar a Angela de una vez por todas? Ahora la historia comienza a desarrollarse, pero las preguntas comenzaban a construirse. Angela era más que una víctima, estaba luchando contra las mismas personas que se suponía que debían proteger y servir. Esto ya no era solo un drama judicial, era una batalla por la justicia, y Angela no dejaría que nadie se interpusiera en su camino. Unos días antes, Angela había salido a correr por la mañana en el parque. El sol estaba saliendo y el aire era fresco, pero su mente ya estaba corriendo. Como fiscal federal trabajando encubierta, había visto demasiada corrupción en el sistema de justicia, había visto cómo la policía se salía con la suya con los asesinatos sin que nadie cuestionara sus acciones ese día. Sin embargo, fue diferente. Mientras corría, Angela había notado un coche de policía estacionado cerca de la entrada del parque. No le dio mucha importancia al principio, pero cuando se acercó vio a dos oficiales de pie junto al coche, intercambiando algunas palabras en voz baja. Al principio no la notaron, así que disminuyó la velocidad observándolos con atención. Angela los reconoció de inmediato: oficial Daniels y oficial Harris, dos policías sobre los que había oído rumores. Eran conocidos por sus tratos turbios, el tipo de oficiales que pensaban que la ley no se aplicaba a ellos. Tenían reputación de plantar pruebas, incriminar a la gente y encubrir sus crímenes. No estaba segura de lo que estaban haciendo ese día, pero sabía que tenía que acercarse. Tenía la sensación de que algo estaba a punto de pasar. Continuó trotando con cuidado, pasando junto a ellos, un poco demasiado cerca. Mientras lo hacía, escuchó algunas palabras. Tenemos que hacer que funcione. El oficial Daniel dijo que este niño es el objetivo perfecto. Nadie le creerá si plantamos la evidencia. El corazón de Angela dio un vuelco. Sabía exactamente de qué estaban hablando. Estaban planeando incriminar a alguien, pero ¿quién y por qué? Justo en ese momento, uno de ellos la notó. Oye, el oficial Harris gritó, y el corazón de Angela latió con fuerza en su pecho. No la habían pillado escuchando a escondidas, pero lo último que quería era llamar la atención. Siguió corriendo, pero podía sentir los ojos del oficial sobre ella. Su mirada está cargada de sospechas. No miró hacia atrás hasta que estuvo a salvo fuera de la vista. Los siguientes días fueron un borrón.
Angela pasó horas en su oficina revisando informes, verificando hechos y tratando de darle sentido a lo que había escuchado, pero una cosa estaba clara, algo estaba pasando y necesitaba investigar más. Poco sabía ella que su investigación estaba a punto de tomar un giro peligroso esa noche. Estaba conduciendo a casa cuando de repente fue detenida por un coche de policía. El corazón de Angela dio un vuelco. Eran el oficial Daniels y el oficial Harris. Sonrieron amenazadoramente mientras se acercaban a su coche. ¿Has estado corriendo mucho por este vecindario, no?, preguntó el oficial Daniels. El estómago de Angela se hundió. Era el momento que había estado temiendo. El momento en que iban a hacer su movimiento. Necesitaba actuar rápido, pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Hay un problema?, preguntó el oficial Angela manteniendo la voz tranquila. Solo queremos asegurarnos de que no estés tramando nada sospechoso. El oficial Harris respondió. Se inclinó más cerca de la ventana. No querrías involucrarte en algo que no entiendes. ¿Lo harías? La mente de Angela se aceleró. Tenía que salir de esta situación antes de que la tendieran una trampa, pero justo cuando estaba a punto de decir algo, notó algo extraño. Un destello de reconocimiento en los ojos del oficial Harris. ¿Habían descubierto quién era? ¿Habían descubierto que estaba trabajando como fiscal? La tensión era espesa en el aire y el corazón de Angela se aceleró cuando se dio cuenta de que podría estar atrapada. ¿Cuántos sabían? Encuentran una manera de incriminarla y lo más importante, cómo lucharía contra el agarre del oficial en la ventana, y Angela supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El corazón de Angela latía con fuerza en su pecho, pero no podía dejar que vieran su miedo. Mantuvo su rostro tranquilo, sus manos firmes en el volante, aunque por dentro era un torbellino de pensamientos. Los dos oficiales que estaban afuera de su auto ya no eran solo policías, eran sus adversarios, y no tenían idea de con quién estaban tratando realmente. Había pasado años estudiando la ley, pero ahora iba a necesitar cada pizca de su conocimiento para escapar de cualquier trampa que estuvieran tratando de prepararle. El oficial Daniels dio un paso atrás y miró al oficial Harris. Los dos compartieron una mirada silenciosa, una mirada cómplice que hizo que Angela se sintiera incómoda. Podía sentir sus ojos buscando algo, tal vez alguna debilidad, algo que atribuirle. Era como un juego para ellos, uno que habían estado jugando durante años y siempre ganaban, pero Angela no iba a dejar que ganaran. Así que, ¿de qué se trata esto realmente?, preguntó Angela, su voz firme pero aguda, dejando en claro que no era solo otra persona a la que intimidar. O el oficial intimidado Daniel sonrió burlonamente. Solo para ver cómo estabas, te hemos visto mucho por aquí y bueno, es nuestro trabajo asegurarnos de que todo esté en orden. Ya sabes cómo es. Angela no pudo evitar notar el tono condescendiente en su voz. Era un tono que había escuchado antes muchas veces de los policías, que pensaban que podían controlar todo y a todos, pero ella no era solo una persona al azar, era una fiscal federal encubierta que trabajaba para exponer exactamente el tipo de corrupción que representaban. Aún así necesitaba andar con cuidado. Si la habían descubierto, si sospechaban de su papel en la investigación, las cosas podrían escalar rápidamente. No creo que haya hecho nada para justificar tu preocupación, Angela, dijo tratando de mantener su voz casual. El oficial Harris se movió más cerca del auto, su rostro estaba más serio ahora, sus ojos la escaneaban como si estuviera tratando de averiguar su próximo movimiento. Te hemos visto por ahí algunas veces corriendo en lugares donde no deberías estar. Una mujer joven como tú no deberías estar aquí sola por la noche. ¿No crees que Angela sabía exactamente lo que estaba haciendo? Estaban tratando de provocarla para ponerla nerviosa, para hacerla cometer un desliz, pero ella había estado en situaciones como esta antes. No iba a dejar que la afectaran. No estoy infringiendo ninguna ley, dijo con firmeza, y no me gusta que me sigan o me acosen. El silencio entre ellos se estiró denso por la tensión. Por un momento, Angela pensó que podrían dejarla ir, pero en su lugar el oficial Daniels se inclinó un poco más cerca, su voz bajó aún amenazante. Tienes razón, dijo, sus ojos se entrecerraron, pero tenemos un trabajo que hacer y sería una pena si encontramos algo desagradable en tu auto, ¿no? La respiración de Angela se atascó. Este era el momento en que harían su movimiento. Tenía la sensación de que la habían estado observando de cerca por un tiempo, esperando la oportunidad adecuada para incriminarla, y ahora parecía que finalmente habían decidido actuar. ¿Hay algo que te gustaría decirme?, preguntó el oficial Angela con voz tranquila pero con la mente acelerada. Tenía que pensar rápido. Necesitaba una manera de salir de esta situación y la necesitaba ahora. El oficial Harris la miró fijamente como si estuviera tratando de averiguar su próximo movimiento, luego se volvió hacia su compañero. Vamos a registrar el auto. El corazón de Angela se hundió. Ahora no tenía otra opción. Iban a plantar evidencia y no había nada que pudiera hacer al respecto. Al menos no en este momento. Tenía que mantener la compostura. Tenía que ser más astuta que ellos y necesitaba asegurarse de tener una manera de contraatacar más tarde, pero cuando Harris alcanzó la manija de la puerta, Angela presionó rápidamente un botón en su tablero.
Un dispositivo de grabación oculto que una vez había instalado solo para momentos como este comenzó a grabar todo lo que estaba sucediendo. Era su única esperanza. No se le permite registrar mi auto sin una orden judicial. Angela dijo con firmeza que no era solo una solicitud, era la ley, y si tenían algún sentido de la decencia, retrocederían por un momento, oficial. Daniel vaciló, y luego se rió entre dientes Darkly. ¿Crees que conoces bien la LA? Digamos que tenemos una idea diferente sobre cómo funcionan las cosas. El pulso de Angela se aceleró. Estaban planeando algo, ella podía sentirlo sin previo aviso. El oficial Daniels abrió la puerta trasera de su auto, y el oficial Harris comenzó a dar vueltas hacia el otro lado. No necesito una orden judicial, cuando tenemos una sospecha, dijo Daniel, su voz goteando con falsa autoridad. La situación se estaba saliendo de control. Angela tenía que actuar rápidamente o tendrían la oportunidad perfecta para plantar evidencia. Podía escuchar el débil sonido de las sirenas acercándose en la distancia, pero no sabía si eran amigos o más de lo mismo. Era demasiado tarde para preocuparse, por eso ahora decidió que era hora de hacer su movimiento. Adelante, Angela, dijo con un tono casi desafiante, pero estoy grabando todo esto. Te vas a arrepentir. Por una fracción de segundo hubo un destello de incertidumbre en los ojos del oficial Daniel. La expresión desapareció rápidamente reemplazada por una mirada endurecida. Él sabía que Angela era una amenaza ahora. Ella no era solo un blanco fácil, pero su arrogancia era demasiado fuerte para dar marcha atrás. El oficial Harris se movió al otro lado del auto y se inclinó para mirar dentro. La mente de Angela corría, sabía que tenía que detenerlos para ganar más tiempo. Siguió. Hablando de verdad, ¿crees que puedes salirte con la tuya incriminándome? ¿Crees que nadie se enterará? Pero sus palabras apenas parecieron afectarlos. El oficial Daniels se burló. Eres solo un niño, y hemos visto muchos niños como tú. No puedes decirnos qué hacer. Entonces sucedió cuando el oficial Harris se inclinó para mirar debajo de los asientos. Se congeló, sus ojos se abrieron y su mano instintivamente alcanzó su radio. Algo había llamado su atención. El estómago de Angela se retorció de miedo. ¿Qué había encontrado? Era su evidencia de respaldo o algo completamente diferente. Antes de que Angela pudiera reaccionar, las sirenas se hicieron más fuertes. El sonido de varios autos de policía acercándose pareció confirmar sus peores temores. Más oficiales del ERS estaban viniendo, y si eran parte del mismo sistema corrupto, este era solo el comienzo de la trampa que le estaban preparando. La mente de Angela corrió, pero mantuvo su comunicador exterior. Se había preparado para este momento, pero no se suponía que sucediera tan pronto. Ahora, con todo en juego, tenía que pensar rápido. Si iba a sobrevivir a esto, tenía que hacerles creer que no era solo una adolescente, tenían que creer que era una amenaza que no podían derribar tan fácilmente. Y justo cuando el oficial Daniels metió la mano en su bolsillo para sacar un par de esposas, sucedió lo inesperado. Una voz salió de la radio de la policía en la mano del oficial Harris, y era una voz que Angela reconoció de inmediato. Oficial Harris, Daniels, no se mueva, no toque ese auto. Este es un asunto urgente de los superiores, tenemos problemas más grandes que manejar. Los oficiales se congelaron. El corazón de Angela dio un vuelco. Era una orden que no podían ignorar. La verdad estaba llegando y todo estaba a punto de cambiar, pero era demasiado tarde para que Angela usara esta apertura a su favor. ¿Y cuál era exactamente el asunto urgente que los superiores habían mencionado? El momento había llegado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Los oficiales se quedaron quietos por un momento, atrapados en la tensión del mensaje de radio. El corazón de Angela latía más rápido, pero mantuvo su rostro inexpresivo, observando cada movimiento que hacían. Por un breve momento, la dinámica de poder había cambiado. Habían estado esperando controlar la situación para intimidarla, para incriminarla, pero ahora alguien más había intervenido, alguien de arriba, alguien que tenía el poder de cambiar todo. Oficial Harris, Daniels, la voz en la radio continuó: suelten sus armas y aléjense del vehículo. Repito, aléjense del vehículo. Los dos oficiales intercambiaron una mirada confusa. Angela podía ver la duda arrastrándose por sus rostros. No sabían si seguir órdenes o cuestionar lo que estaba pasando. Era raro que los superiores intervinieran así, especialmente cuando se trataba de algo tan simple como una parada de rutina, pero Angela no iba a desperdiciar esta oportunidad. Tenía que actuar rápidamente, o de lo contrario todo se desmoronaría. Haz lo que te dicen, Angela, dijo su voz aguda pero tranquila. Estaba jugando sus cartas con cuidado, ahora usando la confusión momentánea a su favor. Si no estaban seguros de quién estaba moviendo los hilos, eso le dio una oportunidad para desequilibrarlos a regañadientes. El oficial Harris se alejó del auto, todavía agarrando la radio en su mano. El oficial Daniels hizo lo mismo, sus ojos se entrecerraron, pero no se atrevió a desafiar la orden de los superiores. La mente de Angela corrió mientras escaneaba rápidamente sus alrededores. Más autos de escuadrón habían llegado rodeando el área. ¿Eran parte de la corrupción o simplemente habían aparecido a tiempo para evitar que sucediera algo más grande? Todavía no podía decirlo, pero sabía una cosa con certeza: esto no había terminado ni por el rabillo del ojo. Vio a un oficial alto y serio acercándose. Tenía la constitución de alguien que había visto mucha acción en su vida, pero había algo en la forma en que se movía que se sentía diferente. No era uno de los oficiales habituales con los que había tratado, y su comportamiento sugería que no estaba allí para pequeños juegos de poder. Sus ojos escanearon la escena, y cuando se posaron en Angela se
Quedaron un momento más de lo que deberían. Aléjate del auto. Extraño al oficial, dijo su voz profunda, pero controlada. No era ajeno a la autoridad, y había algo sobre su postura hizo que Angela confiara instintivamente en él. Tendremos que hablar ahora. La mente de Angela daba vueltas, pero sabía que tenía que mantenerse concentrada. Tenía que saber quién era este oficial. ¿Era él el que estaba detrás de la llamada por radio? ¿Había venido a limpiar el desastre que habían hecho Harris y Daniels, o estaba aquí para asegurarse de que todo saliera según el plan? No me iré a ningún lado hasta que sepa exactamente qué está pasando aquí. Angela dijo con firmeza, su mano todavía flotando cerca de su bolso donde su teléfono grabó toda la interacción. Necesitaba mantener el control. ¿Puedes decirme lo que sabes? El oficial suspiró mirando a Harris y Daniels, que todavía estaban de pie a unos pocos pies de distancia, visiblemente incómodos con el giro de los acontecimientos. Escuche, dijo el oficial. Su voz se suavizó lo suficiente para que Angela pudiera escuchar el filo en ella. No hay tiempo para juegos. Tienes más enemigos de los que crees ahora mismo. Esto es más grande que tú. Más grande que esos dos payasos de allí. El pulso de Angela se aceleró. ¿Qué quieres decir con qué enemigos? ¿Qué está pasando realmente? El oficial respiró profundamente, como si estuviera sopesando si decir o no más. Soy el detective Nolan. Estoy aquí porque ha habido un aviso sobre corrupción en el departamento. Cosas de alto nivel. A gente como Harris y Daniels les gusta la punta del iceberg y tú has estado caminando por una línea muy peligrosa. El estómago de Angela dio un vuelco. Sabía que algo no estaba bien, pero escuchar esto directamente de Nolan confirmó sus sospechas. Había estado trabajando durante meses para exponer la corrupción dentro de la policía, pero ahora parecía que la línea entre amigo y enemigo se estaba difuminando. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Angela en voz baja. No estaban trabajando solos. No, dijo Nolan con firmeza. Han estado recibiendo órdenes de los altos mandos, de gente que sabe exactamente cómo cubrir sus huellas. Y tienes algo. Quieren a Angela. Angela. Se congeló. ¿Sabes quién soy? Los ojos de Nolan ahora estaban agudos. Lo sé desde hace un tiempo. ¿Crees que no reconocí la forma en que manejaste esa llamada de radio? Un novato se habría asustado mucho, pero tú eres un fiscal federal. Has estado persiguiendo a las personas equivocadas, y ahora van tras ti. Una ola de conmoción e incredulidad invadió a Angela. ¿Cómo podía saber Nolan? ¿Cómo podía alguien saber sobre su trabajo encubierto? No sé de qué estás hablando, respondió Angela tratando de mantener el control de la situación, pero las palabras no se sentían bien. Sabía que Nolan estaba diciendo la verdad. Había estado operando bajo el radar por mucho tiempo, pero ahora todo estaba llegando a un punto crítico. Nolan la estudió por un momento más antes de hablar de nuevo. Has estado cavando demasiado profundo, Angela, los has estado observando, pero ahora te están observando, y no se detendrán hasta que te derriben. Te has convertido en un objetivo. Antes de que Angela pudiera responder, escuchó una voz gritando desde el otro extremo del estacionamiento. Era el oficial Harris, hablando rápidamente en su radio, pero sus palabras se perdieron en el caos del momento. Los ojos de Nolan se entrecerraron. Tenemos que movernos ahora. Agarró el brazo de Angela con firmeza, pero la guió con suavidad lejos del auto. Vamos, vámonos antes de que se den cuenta. Tenemos más problemas en nuestras manos. Los pensamientos de Angela daban vueltas mientras se dirigían hacia un coche patrulla cercano, pero no se detuvo a cuestionar las acciones de Nolan. Tenía el presentimiento de que él no estaba tratando de llevarla a otra trampa, pero incluso si eso era cierto, las cosas se movían demasiado rápido para que ella las alcanzara. Cuando llegaron al auto, el teléfono de Angela vibró en su bolsillo. Lo sacó. El corazón se aceleró cuando vio aparecer una notificación. Era un mensaje de su oficina. Urgente, suspenda todas las actividades. Su cobertura ha sido comprometida. La sangre de Angela se heló. Sus peores temores se habían hecho realidad. Su identidad había sido expuesta y no había vuelta atrás. Su investigación ya no era suya, se había convertido en una bomba de tiempo. Miró a Nolan. Sus ojos estaban buscando respuestas. ¿Qué pasa ahora? No tenemos mucho tiempo, dijo con voz seria. Necesitamos llevarte a una casa segura. Hay mucho más sucediendo. Detrás de escena, te das cuenta y estás muy metido en problemas, pero podemos ayudarte. La mente de Angela estaba acelerada. ¿Era una trampa? ¿Podía confiar en Nolan? ¿Y si él estaba de su lado? ¿Qué tan profunda era la corrupción? ¿Qué tan lejos se había extendido? Nolan abrió la puerta del auto y la instó a entrar. Si no nos vamos ahora, ahora se acabó. Tienes demasiados enemigos, Angela. Nada te detendrá para silenciarte y una vez que estés fuera de escena, la verdad permanecerá enterrada para siempre. Cuando Angela se deslizó dentro del auto, el peso de la situación finalmente la golpeó. Ya no era solo una fiscal, era un objetivo en un juego mucho más grande y las apuestas eran más altas que nunca. La puerta se cerró de golpe y el motor rugió a la vida, pero mientras el auto se alejaba,
Angela no podía deshacerse de la sensación de que se estaba quedando sin tiempo y de que el verdadero peligro apenas comenzaba. El auto corrió por las calles oscuras. Los faros iluminando la carretera vacía por delante. Angela estaba sentada en el asiento trasero con las manos apretadas, sus pensamientos acelerados. El detective, Nolan, había insistido en que tenían que moverse rápido, pero cada instinto en ella le decía que estaba siendo arrastrada a algo mucho más grande de lo que originalmente había imaginado. Las señales de advertencia estaban destellando, y aún así no tenía más opción que confiar en él por ahora. Nolan conducía en silencio, sus ojos enfocados en la carretera, pero Angela podía ver la tensión en su postura. Él no era solo un policía, había algo más en él. Tal vez él también estaba jugando un papel en este gran juego, pero no podía pensar en eso ahora. Tenía que concentrarse en su propia supervivencia. Dijiste que la corrupción es más profunda de lo que pensaba. Angela finalmente rompió el silencio, su voz firme pero llena de un borde de frustración. ¿De qué estás hablando, Nolan? ¿Quién está detrás de todo esto? Nolan no respondió de inmediato. En cambio miró por el espejo retrovisor, su expresión ilegible, era cuidadoso con sus palabras como si calculara cuánto revelar. Angela se inclinó hacia adelante observándolo de cerca. Tenemos algunas personas con las que hablar, pero tienes que confiar en mí en esto, dijo finalmente con voz baja pero firme. Hay mucha gente en este departamento que es sucia, Angela. Algunos de ellos están fuera de tu alcance. Tienen vínculos con el crimen organizado, con políticos e incluso con algunas de las familias más ricas de la ciudad. ¿Y tú? Hizo una pausa y la miró a través del espejo. Te estabas acercando demasiado. Angela sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Siempre había sabido que había capas de corrupción, que las cosas iban más allá de unos pocos policías rebeldes, pero escuchar a Nolan confirmarlo era aterrador. La idea de que personas con tanto poder hubieran estado controlando todo desde las sombras la hacía sentir pequeña, insignificante. Había estado luchando por exponer la verdad, pero se sentía como si estuviera descubriendo un laberinto. Cada giro y vuelta revelaba secretos aún más oscuros. Que no entiendo, dijo con la voz temblando ligeramente a pesar de sí misma. Pensé que estaba obteniendo evidencia para derribarlos y hacer una diferencia real, pero ahora me estás diciendo que las personas que estoy investigando son intocables. Hay personas que no puedes tocar, dijo Nolan con voz firme pero con un trasfondo de urgencia. Estás jugando un papel peligroso juego y lo saben. Van a usar todo lo que tengan para detenerte, y se asegurarán de que no tengas forma de defenderte cuando vengan a por ti. Angela miró por la ventana, su mente daba vueltas. Todo por lo que había trabajado, los casos, la evidencia, la investigación encubierta, podría ser un desperdicio. No solo estaba luchando contra unos pocos policías corruptos, ahora se estaba enfrentando a todo un sistema. El auto disminuyó la velocidad cuando Nolan giró hacia un callejón, y luego aparcó detrás de un viejo almacén en ruinas. El edificio se alzaba en la oscuridad, sus ventanas rotas, su estructura apenas se mantenía unida. Angela sintió que se le formaba un KN en el estómago. Este no era el tipo de lugar en el que querrías quedarte atrapado, especialmente no en su posición. Nolan apagó el motor y la miró a los ojos a través del espejo retrovisor. Estamos aquí, pero debemos permanecer en silencio. Hay gente aquí que puede ayudar, pero no confiarán en ti a menos que les demuestres que eres serio sobre lo que estás haciendo. Angela vaciló, su mano apoyada en la manija de la puerta. Estaba asustada, no se podía negar, pero no podía permitirse el lujo de tener miedo. No tenía más remedio que seguir adelante sin importar cuán profundo fuera el peligro. Respiró profundamente y asintió. Está bien, hagámoslo. Nolan abrió la puerta y salió, y Angela lo siguió. Se mantuvo cerca de él mientras se dirigían a la entrada lateral del almacén, evitando las pocas cámaras de seguridad que aún funcionaban. Todo el edificio se sentía como un lugar de secretos ocultos al mundo. Las luces del interior eran tenues y proyectaban largas sombras en los pisos de concreto cuando entraron. Nolan le hizo un gesto para que se quedara cerca. Tenemos que encontrar a alguien llamado Lucas. Él es el que tiene las conexiones. No va a confiar en ti de inmediato, pero responderé por ti. La mente de Angela corría mientras caminaban más profundamente en el edificio. Lucas, ¿quién era él? ¿Qué papel desempeñaba en esta red de corrupción? Hasta donde Angela sabía, las personas que había estado investigando no estaban conectadas con nadie llamado Lucas. Llegaron a una habitación trasera donde había un hombre sentado en un escritorio rodeado de viejos archivos y papeles. Su rostro estaba oscurecido por las sombras, pero su postura era inconfundible. Tenía el aire de alguien que lo había visto todo, alguien que no le tenía miedo a nada. Nolan golpeó 2 veces el marco de la puerta antes de entrar. Lucas. Esta es Angela. Ella es de la que te hablé. La que intenta acabar con los malos. El hombre del escritorio no levantó la vista de inmediato. Estaba garabateando algo en un bloc de notas. No tenía prisa por reconocer su presencia. Angela se quedó quieta mirándolo de cerca, pero podía sentir la tensión en la habitación. No sabía qué tipo de persona era Lucas. ¿Era un aliado u otro jugador en el juego que estaba tratando de navegar?
Finalmente, Lucas levantó la vista con sus penetrantes ojos azules estudiando a Angela por un largo momento, y luego asintió bruscamente. He oído hablar de ti y he oído hablar de tu pequeña investigación, pero seré sincera contigo, no va a ser eso. Fácil, si quieres derribar a alguien tendrás que jugar con mis reglas. Angela apretó los puños tratando de ocultar su frustración. No estoy aquí para jugar, estoy aquí para obtener respuestas. La gente está muriendo por esta corrupción, y no me detendré hasta que quede expuesta. Lucas sonrió. Ese es el espíritu, pero vas a necesitar más que solo pasión para ganar esto. Necesitas gente en los lugares correctos, necesitas recursos, y necesitas estar dispuesto a hacer tratos que no te gustan. Como a Angela no le gustó el sonido de eso. ¿De qué tipo de tratos estaba hablando, y quiénes eran estas personas en los lugares correctos que mencionó antes de que ella pudiera responder? Nolan habló de nuevo, su voz urgente. Lucas, los relojes corren, tenemos que movernos rápido. Hay un objetivo en su espalda, y solo se está haciendo más grande. Lucas se reclinó en su silla cruzando los brazos sobre su pecho. No trabajo en la línea de tiempo de nadie, Nolan. Pero si ella es seria, puede comenzar por conseguirme algo útil, algo concreto, probar que no es solo otra persona buscando una solución rápida. La mente de Angela corrió como ella trató de juntar las piezas. ¿Qué podía darle a Lucas? ¿Qué quería? ¿Era esto una prueba o era su manera de decidir si valía la pena o no su tiempo? Obtienes lo que necesitas, Angela dijo con voz tranquila pero firme. Estoy aquí para derribarlos, no para jugar tus juegos. Lucas la miró por un momento más, y luego se puso de pie. Muy bien. Veamos qué tienes y luego sígueme. Mientras se adentraban en el almacén, Angela tenía la clara sensación de que estaba caminando hacia una trampa, pero no podía permitirse el lujo de dudar. Esta era su única oportunidad. Tenía que confiar en Nolan, y tenía que confiar en que Lucas no la estaba jugando. Cuanto más se adentraban, más oscuro parecía que las paredes se estaban cerrando, pero Angela sabía que no había vuelta atrás. Estaba en esta lucha por el largo camino, y si no tomaba riesgos ahora, tal vez nunca tuviera otra oportunidad. Llegaron a una pequeña habitación en la parte de atrás llena de monitores, papeles y archivadores viejos. Lucas se giró para mirarla con expresión seria. Tendrás que demostrar tu lealtad, Angela. Pero eso depende de ti, haz tu movimiento. Angela respiró profundamente. Las apuestas eran más altas de lo que jamás imaginó, y no había salida. Ahora tenía que mantenerse alerta, y tenía que asegurarse de que cada movimiento contara. Pero mientras daba un paso más en la habitación, una voz en su oído la hizo congelarse. Angela, no estás sola, alguien te ha estado siguiendo. Su corazón dio un vuelco. ¿Era demasiado tarde para escapar? El corazón de Angela se detuvo cuando la voz crujió a través del pequeño auricular que había estado usando todo el tiempo. Su respiración se atascó en su garganta, y sintió que los pelos de la nuca se erizaban. Era una voz que no reconocía, pero la urgencia en ella era inconfundible. Angela, no estás sola, alguien te ha estado siguiendo. Sus cejas, su cuerpo se tiñe, su mente acelerada. ¿Podría ser alguien del departamento? ¿Uno de los policías que la habían estado vigilando, o era algo peor, otra capa de esta conspiración en constante crecimiento? Escaneó rápidamente la habitación, pero no vio nada fuera de lo común. Nolan y Lucas estaban hablando sin darse cuenta de que el mundo de Angela acababa de cambiar de nuevo. ¿Qué dijiste?, susurró Angela tratando de mantener la voz tranquila. Presionó el auricular con más fuerza tratando de escuchar la respuesta con claridad. No tengo mucho tiempo, dijo la voz de nuevo, ahora más tranquila pero aún clara. Mira a tu alrededor, ya están aquí. El pulso de Angela se aceleró. No quería arriesgarse a revelar nada, no con Nolan y Lucas parados allí, pero su mente estaba acelerada. ¿Quién podría ser y cómo la habían encontrado? Miró a Nolan, que estaba de pie cerca de un conjunto de archivadores, revisando algunos documentos, y Lucas, que todavía caminaba de un lado a otro, su rostro sombrío. Ninguno de los dos parecía notar su repentina tensión, pero Angela no podía evitar la sensación de que las paredes se cerraban sobre ella. Cuando la voz en su auricular habló de nuevo, le envió un escalofrío por la columna vertebral. Muévete ahora, no confíes en nadie. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de repente. El corazón de Angela dio un vuelco mientras giraba su mente de inmediato en alerta. Una figura alta estaba parada en la puerta bloqueando la salida. El hombre vestía un traje oscuro. El rostro de Ed estaba parcialmente oscurecido por una gorra de béisbol calada hasta la frente. Su presencia era casi amenazante, y su repentina aparición hizo que la habitación se sintiera 10 veces más pequeña. Los ojos de Angela se clavaron en él. Su instinto gritaba que él no era un amigo. Nolan, ¿quién es este?, preguntó tratando de mantener su voz firme, aunque su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal. El rostro de Nolan se congeló por primera vez. Un destello de incertidumbre pasó por su comportamiento normalmente compuesto. Miró a Lucas, que también había dejado de caminar y ahora estaba mirando al hombre con cansancio. ¿Quién diablos eres?, preguntó Nolan dando un paso adelante como si tratara de afirmar alguna autoridad. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, entró en la habitación, sus botas pesadas contra el piso de concreto. Angela podía sentir la tensión en el aire lo suficientemente espesa como para asfixiarla.
No estaba segura de quién era o qué quería, pero una cosa estaba clara. No estaba aquí para una conversación casual. Estoy aquí para limpiar tu desastre, dijo el hombre en voz baja y áspera. Todos han estado jugando un juego peligroso y ahora es el momento. Para terminarlo, Nolan se puso frente a Angela, su cuerpo bloqueando su vista del hombre en la puerta. ¿De qué lío estás hablando? No eres bienvenida aquí, vete, oíle, pero el hombre lo interrumpió con un solo movimiento, agitando su mano en el aire despectivamente. ¿Crees que tienes el control sobre esta situación? No tienes idea de con qué estás lidiando. Giró su mirada hacia Angela, sus ojos se entrecerraron. Y tú, fiscal, has estado haciendo las preguntas equivocadas, estás mucho más metido de lo que crees. La respiración de Angela se quedó atrapada en su garganta. ¿Cómo sabía él que ella era fiscal? ¿Cómo sabía algo sobre su investigación? Había sido tan cuidadosa, tan meticulosa en cubrir sus huellas, pero de alguna manera este hombre lo había descubierto todo. Ella retrocedió un poco, su mente corriendo para procesar la nueva amenaza. ¿Estaba trabajando para la misma gente sobre la que Nolan le había advertido? ¿Era esta otra pieza del rompecabezas que aún no había descubierto? ¿Quién te envió?, preguntó Angela, tratando de mantener su voz firme. ¿Para quién trabajas? El hombre no respondió de inmediato, en cambio dio un paso adelante, una sonrisa oscura jugando en las comisuras de sus labios. No necesitas saber para quién trabajo, lo que importa es que me han enviado para asegurarme de que no causas más problemas. Ya has causado suficientes problemas, ¿no? Nolan dio otro paso adelante, colocándose entre Angela y el extraño. Si crees que puedes intimidarnos para que retrocedamos, estás equivocado. Pero el hombre no se dejó intimidar, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo, un control remoto de algún tipo. Con un clic las luces del techo parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad. El corazón de Angela se aceleró, sus sentidos se agudizaron mientras se esforzaba por escuchar cualquier movimiento. Podía escuchar a Nolan y Lucas murmurando entre sí, pero el bajo zumbido de las luces volviendo a encenderse fue el único sonido que llenó el silencio, y luego de repente hubo un sonido agudo y discordante. Un fuerte estallido resonó por todo el edificio y el estómago de Angela dio un vuelco. No fue un disparo, pero estuvo cerca. Algo se había disparado. Algo se había puesto en marcha. Angela sabía en lo más profundo de su ser que era solo el comienzo de lo que fuera que este hombre había planeado. Se volvió hacia Nolan y su voz surgió. Tenemos que salir de aquí ahora, pero Nolan no la estaba mirando. Estaba mirando al hombre en la puerta con una expresión de incredulidad. ¿Qué hiciste?, susurró en voz baja pero tensa. El hombre se rió entre dientes. Darkly, no irás a ninguna parte, todavía no. El pulso de Angela se aceleró mientras escaneaba la habitación. Su mente buscaba desesperadamente una salida. ¿Era esto? Así fue como terminó todo. Pero incluso mientras lo pensaba, se dio cuenta de algo. Si no actuaba ahora, estaría atrapada. Sin pensarlo, agarró el brazo de Nolan y tiró de él hacia la salida trasera, tratando de escapar. El hombre en la puerta no intentó detenerlos, al menos no de inmediato, pero cuando llegaron a la puerta, Angela sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Algo le dijo que esto era exactamente lo que el extraño había estado esperando. Justo cuando estaban a punto de atravesar la puerta de golpe, el sonido de la sirena oyó en la distancia, demasiado lejos para ser de ayuda, demasiado cerca para ser una coincidencia. Estaban cerca y el hombre en la puerta todavía los estaba mirando. Una sonrisa maliciosa se extendía por su rostro. ¿Realmente creías que podías escapar tan fácilmente?, los llamó. Su voz hizo eco en el espacio vacío. El corazón de Angela se hundió, las paredes se estaban cerrando, y más rápido de lo que ella podía reaccionar, y sabía que no importaba lo que hicieran a continuación, estaban más metidos que nunca antes. Cuando la primera oleada de oficiales llegó a la entrada, una cosa quedó clara: ya no se trataba solo de corrupción en el departamento de policía, se trataba de algo mucho más grande, mucho más peligroso, y Angela estaba justo en el medio. Angela podía sentir la sangre corriendo hacia sus oídos mientras las sirenas se hacían más fuertes, acercándose a su alrededor. No tuvo que darse la vuelta para saber que estaban atrapados. Las puertas de la salida trasera se cerraron de golpe detrás de ellos con un estruendo ensordecedor y el sonido de pasos resonó en el pasillo. Quienquiera que fuera este hombre, había anticipado cada uno de sus movimientos. Nolan agarró el brazo de Angela con fuerza, tirándola hacia un pasillo estrecho, conduciendo a otra salida en el otro extremo del almacén. Vamos, tenemos que movernos ahora. Si se urgencia en su voz, el pánico se estaba apoderando de Angela, apenas podía seguir el ritmo del marcapasos de Nolan, su corazón latía con fuerza en su pecho, el almacén se sentía como si se estuviera cerrando sobre ella, sus pasillos oscuros, un laberinto que solo prometía callejones sin salida. Mientras corrían podía escuchar el parloteo distante de las radios de la policía y el apresurado golpeteo de botas.
Sobre el concreto los oficiales se estaban acercando demasiado cerca. ¿En qué dirección? Jade, o con acento agudo su respiración venía en ráfagas irregulares. Nolan no respondió de inmediato, tenía una expresión sombría en su rostro mientras revisaba cada puerta por la que pasaban buscando una salida. Luego, finalmente la agarró del brazo nuevamente tirándola hacia una puerta en el otro extremo del pasillo. Era una salida de metal cerrada con un solo candado, pero Nolan no dudó, golpeó su hombro contra la puerta y con un fuerte crujido la cerradura cedió. Rápido, vamos, ordenó. Corrieron hacia el callejón detrás del almacén. El aire frío golpeó la cara de Angela como una bofetada, pero no se detuvieron ni un segundo. Siguieron corriendo por el callejón doblando esquinas, agachándose detrás de contenedores para evitar ser vistos. La mente de Angela estaba dando vueltas. El hombre en el almacén, el que les había advertido que no podían escapar, todavía estaba fresco en su mente, pero no podía concentrar. En él ahora su único pensamiento era salir de esto con vida. Tenemos que separarnos, dijo Nolan respirando pesadamente mientras llegaban a otra intersección. Ya no estás seguro conmigo, no podemos arriesgarnos a que nos aten juntos, es demasiado peligroso. Angela sintió una punzada de miedo, pero asintió. Sabía que Nolan tenía razón. Cuanto más permanecieran juntos, más probabilidades había de que los atraparan. Podía escuchar los débiles sonidos de las radios crepitando en la distancia. Tenían que actuar rápidamente. ¿A dónde voy?, preguntó Angela, su voz tensa por la ansiedad. Los ojos de Nolan eran intensos y por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego vaciló, giró la cabeza y miró hacia la calle antes de volver a mirarla. Hay una vieja casa segura a unas pocas cuadras de distancia. Está abandonada, nadie sabe de ella. Será segura por un tiempo, pero no confíes en nadie, ni siquiera en mí. Si las cosas se ponen mal, debes desaparecer. Angela asintió, aunque odiaba la idea de correr y esconderse, pero no tenía otra opción. Su vida ya no se trataba solo de exponer la verdad, se trataba de sobrevivir lo suficiente para hacerlo. Vete ahora antes de que nos encuentren, dijo Nolan, y no mires atrás. Antes de que Angela pudiera responder, Nolan desapareció en la noche, mezclándose con las sombras. Dudó solo por un momento, su corazón estaba pesado, pero luego se dio la vuelta y corrió en la dirección opuesta tratando de mantenerse fuera de la vista. Sus pensamientos eran borrosos mientras corría por las calles oscuras, zigzagueando por callejones y caminos estrechos. Las sirenas todavía estaban en la distancia, pero podía escuchar los inconfundibles sonidos de pasos que la seguían. Se estaban acercando y el tiempo se estaba acabando. La vieja casa segura que Nolan había mencionado se suponía que era solo a pocas cuadras de distancia, pero cada paso que daba se sentía como una eternidad y cada esquina que giraba la hacía sentir más expuesta. Angela estaba acostumbrada a estar encubierta, a esconderse a plena vista, pero esto se sentía diferente, esto se sentía personal. Quienquiera que la persiguiera ahora no solo estaba tratando de enterrar la verdad, estaban tratando de enterrarla a ella. Cuando dobló otra esquina, el corazón de Angela se detuvo. Allí, de pie en el medio de la calle, había una figura que reconoció. Era el hombre del almacén, el que le había dicho que no podía escapar. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por el ala baja de su sombrero, pero sus ojos eran fríos y calculadores. La estaba esperando allí, de pie en el medio de la calle, como si hubiera sabido que vendría por aquí. La respiración de Angela se atascó en su garganta. Se detuvo en seco tratando de calmar su corazón acelerado. No podía regresar. La casa segura estaba a solo unas cuadras más de distancia, pero con él bloqueando su camino, no sabía si podría lograrlo. El hombre en la calle inclinó la cabeza ligeramente, sus labios se curvaron en una lenta sonrisa burlona. ¿De verdad creías que podrías escapar de esto? Angela, ya se acabó para ti. La mano de Angela instintivamente buscó su teléfono, pero se dio cuenta demasiado tarde de que lo había dejado en el almacén con Nolan. No tenía forma de alertar a nadie o pedir refuerzos. Estaba sola. ¿Quién eres tú?, exigió su voz temblorosa, pero aún tratando de sonar segura. Él rió entre dientes. Darkly, dando un paso lento hacia adelante. Sabes que has estado cavando en los lugares equivocados. Demasiadas personas te están mirando, y ni siquiera te das cuenta. No eres tan inteligente como crees que eres. Los ojos de Angela parpadearon hacia la calle a su alrededor. No había autos ni transeúntes, nadie que pudiera ayudarla. Estaba aislada. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto?, continuó su tono más frío. Ahora ya te has expuesto. Ellos saben quién eres. Ahora saben lo que estás tratando de hacer. Angela sintió una oleada de ira. No iba a dejar que la intimidara. No iba a dejar que nadie la callara. Ya no voy a correr más, dijo su voz firme. Si crees que puedes detenerme, estás equivocado. La sonrisa del hombre se hizo más amplia, pero sus ojos permanecieron duros e inquebrantable. No estoy tratando de detenerte, Angela. Estoy tratando de asegurarme de que no empeores las cosas para ti misma. Hay más en juego aquí de lo que puedes entender y no estás lista para jugar el juego a este nivel. Angela respiró profundamente. Su mente ya estaba trabajando en su siguiente movimiento. No se iba a quedar ahí parada y dejar que él hablara en círculos a su alrededor. Tenía que pasarlo, tenía que llegar a la casa segura antes de que el hombre pudiera dar otro paso hacia ella. Angela salió corriendo, pasando a su lado en un borrón de movimiento. No miró atrás, sabiendo que si lo hacía podría perder el valor. Él
Sonido de pasos resonó detrás de ella, pero no disminuyó la velocidad. La casa segura estaba justo adelante, y casi podía saborear la libertad que vendría con alcanzarla, pero incluso mientras corría la mente de Angela se inundó de preguntas: cuál era el juego del hombre, para quién estaba trabajando realmente, y lo más importante, como cuánto más tiempo le quedaba antes de que todo por lo que había trabajado se derrumbara. La respiración de Angela se volvió entrecortada mientras sus pies golpeaban contra el pavimento. Sus ojos se centraron en el edificio tenuemente iluminado que tenía delante. Podía ver el tenue contorno de la casa segura a lo lejos. La estructura estaba oculta tras una valla de alambre oxidada y rodeada de maleza, pero los sonidos de los pasos que la seguían eran implacables y su corazón se aceleraba con cada segundo que pasaba. No podía dejar que la alcanzaran, no ahora, no cuando estaba tan cerca. La casa segura era su única oportunidad de reagruparse y de averiguar su siguiente movimiento. Su cuerpo y sus músculos gritaban de agotamiento, pero se obligó a empujar más fuerte, más rápido. Podía oír el zumbido distante de las sirenas, pero se sentían a kilómetros de distancia, demasiado lejos para ser de ayuda. Ahora era solo ella. Hizo un giro brusco hacia el callejón que conducía a la parte trasera de la casa segura con la esperanza de perder la manta que la cubría, pero no estaba segura de cuánto tiempo podría seguir así. Le ardían las piernas y podía sentir el peso de la noche. Apretando cada paso que daba se sentía como si pudiera ser el último. Mientras se acercaba a la puerta trasera de la casa segura, Angela escuchó una voz detrás de ella cortando el aire quieto de la noche. No puedes correr para siempre, Angela. Era él otra vez, el hombre que la había estado siguiendo. No tuvo que mirar atrás para saber que era él. Podía escuchar la presunción en su voz, la confianza de que él sabía exactamente cómo esto iba a terminar. No se detuvo, no podía. Llegó a la puerta a sus manos, buscando a tientas la vieja manija, y con un fuerte empujón logró abrirla. Se deslizó dentro y cerró la puerta detrás de ella, su espalda presionada contra ella mientras trataba de recuperar el aliento. La casa segura estaba oscura y mohosa, el aire viciado por el desuso. Angela entrecerró los ojos en las sombras, sus ojos se adaptaron a la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas agrietadas. El lugar parecía abandonado, pero era todo lo que le quedaba. Se dio la vuelta, todavía de espaldas a la puerta, escuchando el sonido de pasos. Podía sentir el peso de la situación acercándose sobre ella, pero por ahora estaba a salvo, o al menos esperaba que lo fuera, pero el sonido de la voz del hombre la dejó congelada de nuevo. ¿De verdad pensaste que eso iba a funcionar?, gritó desde el otro lado de la puerta. Su tono era oscuro por la diversión. Has estado corriendo por tanto tiempo, pero sigues siendo solo un peón en un juego que no entiendes. El corazón de Angela latía con fuerza mientras se adentraba más en la casa segura. Sus ojos escaneaban las sombras. Necesitaba encontrar una salida. Algo, cualquier cosa que la ayudara a sobrevivir a esto, pero cuando dobló la esquina, se detuvo en seco. De pie en el centro de la habitación había un hombre al que no reconoció. Era alto y llevaba un traje que parecía demasiado caro para un lugar como este. Su presencia irradiaba poder y sus ojos fríos y calculadores se clavaron en los de ella. La respiración de Angela se atascó en su garganta. No sabía quién era este hombre, pero no había forma de confundirlo. Era parte de la peligrosa red en la que se había tropezado. Estás perdiendo el tiempo, Angela, dijo el hombre con voz baja y medida. Toda esta farsa. Solo estás retrasando lo inevitable. Se quedó congelada tratando de darle sentido a todo lo que estaba pasando. ¿Era parte del mismo grupo que el hombre que la perseguía? ¿Era alguien incluso más poderoso? No podía correr ningún riesgo, tenía que encontrar una manera de salir para sacar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. No sé quién eres, pero no voy a detenerte, Angela dijo con voz firme, pero con las entrañas revueltas. No daré marcha atrás hasta exponer todo. No importa quién seas o qué hayas hecho, sacaré la verdad a la luz. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa, pero no era una sonrisa amistosa, era una sonrisa que le envió escalofríos por la columna. ¿Crees que tienes el control aquí? ¿Crees que eres tú quien va a traer justicia? Eres solo una niña jugando con cosas que no entiendes. Este mundo no funciona como crees. Angela dio un paso atrás con la mente acelerada. Necesitaba un plan, necesitaba estar un paso por delante de estas personas, pero por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado estaba empezando a sentirse abrumada. ¿Crees que tienes todas las respuestas?, desafió con su voz aguda. He visto la corrupción, he visto las mentiras, he estado investigando esto durante meses, y no voy a dar marcha atrás. Así que si crees que puedes asustarme para que renuncie, estás equivocado. El hombre no se inmutó. Sus ojos permanecieron fríos, calculando: ya has hecho suficiente, te has expuesto y ahora no hay salida. Dio un paso hacia ella y el corazón de Angela dio un vuelco. Este era el momento que había estado temiendo, el momento en el que todo por lo que había trabajado se derrumbaría, pero justo cuando el hombre se acercó, un fuerte estruendo resonó desde el otro lado de la habitación, seguido por el sonido de cristales rotos. Angela se dio la vuelta, su pulso se aceleró. Alguien estaba entrando, no había tiempo para pensar, tenía que actuar sin dudarlo.
Angela corrió hacia la parte trasera de la casa, sus piernas se movían más rápido que nunca antes, no sabía dónde estaba la salida, pero no estaba dispuesta a dejarse acorralar, necesitaba sobrevivir, necesitaba encontrar una salida ahora, pero cuando alcanzó la puerta trasera el sonido de una voz familiar la detuvo en seco. Angela Wade se dio la vuelta para ver a Nolan, su rostro pálido y cubierto de sudor de pie en la puerta, respiraba pesadamente, sus ojos abiertos por el miedo. ¿Estás bien?, preguntó con urgencia. Tienes que salir de aquí, es una trampa. El corazón de Angela dio un vuelco. ¿Una trampa? ¿De qué estás hablando? Los ojos de Nolan recorrieron la habitación como si buscaran a alguien que pudiera estar escuchando. Ellos saben sobre nosotros, Angela Hobbs, te han estado vigilando durante semanas, hemos sido comprometidos. La mente de Angela se aceleró mientras trataba de procesar lo que Nolan estaba diciendo. Todo por lo que había trabajado había sido en vano, había estado caminando hacia una trampa todo este tiempo. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos desde afuera del edificio interrumpió su conversación. Se estaban quedando sin tiempo. Están aquí, dijo Nolan, su voz temblaba. Tenemos que irnos ahora. El estómago de Angela se retorció cuando se dio cuenta de cuán profunda era la conspiración, la policía, los altos mandos, la corrupción, todo estaba conectado. ¿Pero qué significaba todo eso? ¿En quién podía confiar? No tenía las respuestas, pero una cosa era segura: si quería sobrevivir tenía que seguir corriendo, no había vuelta atrás. Ahora el corazón de Angela latía con fuerza en su pecho mientras permanecía congelada en la habitación trasera tenuemente iluminada de la casa segura. La advertencia de Nolan resonó en su mente más fuerte que los pasos que se acercaban con cada segundo. Te han estado vigilando durante semanas, hemos sido comprometidos. Su pulsera se apretó mientras trataba de darle sentido a la situación. Todo lo que creía saber, la investigación, las pistas, incluso la gente en la que había confiado, había sido una mentira. Había caído en una trampa cuidadosamente preparada. Las paredes se cerraban a su alrededor, y lo único que podía hacer ahora era correr. Nolan alcanzó su brazo, urgencia en sus movimientos. Tenemos que irnos ahora, insistió, su voz baja, pero insistente. Este lugar está comprometido, es demasiado tarde para dar marcha atrás. La mente de Angela dio vueltas, comprometida. ¿Qué tan profundo fue esto? ¿Cómo pudo haber llegado tan lejos sin que ella lo supiera? Sus dedos temblaban, su mente un torbellino de preguntas y miedos. Necesitaba respuestas, pero ahora la supervivencia era su única preocupación. Siguió a Nolan, sin decir una palabra, sus pies moviéndose mecánicamente mientras luchaba por seguir el ritmo del creciente pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Corrieron por la puerta trasera de la casa segura que conducía a un estrecho callejón. El aire frío golpeó a Angela como una bofetada, pero no hizo nada para aclarar su mente. No había tiempo para pensar. Tenía que salir, pero ¿a dónde podía ir? Todos en los que había confiado parecían tener sus propios planes, y cuanto más tiempo se quedaba, más probable era que alguien la traicionara. Nolan iba al frente, sus ojos escaneando las sombras, constantemente mirando por encima de su hombro. Tenemos algunas opciones, dijo rápidamente, pero tenemos que movernos rápido. Angela no respondió, no podía concentrarse en nada excepto en el sonido de sus pasos y las sirenas distantes. Necesitaba estar un paso adelante, pero cada instinto le decía que donde quiera que fuera, el peligro la seguiría. De repente, Nolan se detuvo en seco, su cuerpo se encogió mientras miraba hacia abajo. El callejón, murmuró en voz baja. Ya están aquí. El corazón de Angela dio un vuelco. ¿Quién está aquí? Siguió la mirada de Nolan. Su respiración se entrecortó cuando vio las dos figuras oscuras paradas al final del callejón. Eran altas, sus rostros oscurecidos por sombras, pero sus movimientos eran deliberados y calculados. La forma en que estaban bloqueando la única salida hizo que el estómago de Angela se revolviera. El hombre de antes, el que la había seguido, estaba allí junto con otra figura, alguien que no reconoció. Su postura era rígida, casi militar, mientras los inspeccionaba desde el otro lado del callejón. La frialdad en sus ojos hizo temblar a Angela. Bueno, el hombre en la sombra, dijo su voz suave y burlona. No pensaste que podrías correr para siempre, ¿verdad? Nolan se puso frente a Angela, su cuerpo protegiéndola. Instintivamente retrocede. No quieres esta pelea, gruñó su voz baja y peligrosa, pero el hombre no se inmutó. De hecho, sonrió, sus ojos brillando con algo casi cruel. Creo que es demasiado tarde para eso, Nolan, dijo, su tono burlón. Ya has tomado tu decisión, ahora nos aseguraremos de que te arrepientas. El cuerpo de Angela se puso rígido. Esto ya no se trataba solo de ella, Nolan también estaba en esto. Ella había pensado que podía manejarlo sola, pero ahora estaba claro que estaba enredada en algo mucho más grande. A la gente que la perseguía no le importaba a quién escuchaban en el camino, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para deshacerse de cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Quién eres tú?, exigió Angela con su voz más segura de lo que sentía. ¿Qué quieres de mí? El hombre dio un paso adelante y Angela instintivamente dio un paso atrás. Sus ojos se movieron rápidamente en busca de una escapatoria, pero no había ningún lugar a donde ir. Estaba acorralada. Has estado cavando en los lugares equivocados, Angela, dijo lentamente. Su sonrisa se ensanchó. ¿Crees que has descubierto la corrupción? ¿Crees que vas a salvar el mundo? No eres más que un peón en un juego, nunca entenderás, y ahora has llegado al final de la línea. Angela corrió mentalmente. Un peón que estaba
Moviendo los hilos pensó que había estado investigando a algunos oficiales corruptos, pero ahora parecía que había muchos más fuerzas poderosas en juego, gente que no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Ella era solo una pequeña parte de algo mucho más grande, y no sabía cuánto tiempo más podría mantenerse por delante de eso. No lo entiendes, dijo Angela, tratando de mantener la calma. Voy a exponerlos a todos ustedes. El hombre rió, el sonido bajo y amenazante. Oh, estoy seguro de que piensas eso, pero es demasiado tarde, ya te has expuesto, y ahora vamos a terminar lo que empezaste. Antes de que Angela pudiera responder, el hombre asintió rápidamente a las otras figuras que estaban a su lado. El otro hombre dio un paso adelante, su mano se movió hacia su chaqueta, y Angela supo instantáneamente lo que venía. Estaba buscando un arma. No, Angela gritó, pero Nolan ya se estaba moviendo, se abalanzó sobre el hombre con el arma, derribándolo al suelo con una fuerza ascendente. Sorpresa, el arma salió volando de su mano, y los dos hombres lucharon en el suelo. Angela no dudó, se giró, y corrió en la dirección opuesta. Sus piernas se movieron más rápido que nunca antes. La adrenalina la atravesó mientras se esforzaba más. Sus pies golpeaban contra el frío pavimento, su respiración entrecortada. No se atrevía a mirar atrás, no podía permitirse hacerlo, pero el sonido de pasos pesados detrás de ella le decía que no. Estaban muy lejos. Quienesquiera que fueran no la iban a dejar ir tan fácilmente. Angela dobló una esquina, sus ojos escaneando el área buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a escapar. No sabía a dónde iba, pero no podía parar. Podía sentir la tensión en su pecho, el peso de sus decisiones, y el miedo omnipresente de que en cualquier momento la alcanzarían. Mientras corría pensó en todo lo que la había llevado a este punto: la investigación, el policía corrupto, Nolan, la gente que había estado moviendo los hilos desde las sombras, había estado buscando la verdad, pero cuanto más descubría, más peligroso se volvía todo. ¿Cuánto más había en esta conspiración? ¿Qué tan profunda era? Y más importante, ¿cuánto tiempo más duraría? ¿Podría seguir corriendo antes de que finalmente la alcanzaran? La mente de Angela se aceleró mientras sus pies golpeaban el pavimento. El aire de la noche le golpeaba la piel. El frío solo amplificaba su miedo. Cada giro que daba se sentía como un intento desesperado de escapar de lo inevitable. Su corazón martilleaba en su pecho, pero no podía permitirse el lujo de disminuir la velocidad. El sonido de los pasos detrás de ella se estaba haciendo más fuerte, demasiado cerca para su comodidad, recordándole que no importaba qué tan rápido corriera, todavía la seguían. Necesitaba escapar, no tenía un plan, ninguna dirección, solo el instinto de sobrevivir. La casa segura estaba comprometida. Nolan probablemente estaba en algún lugar detrás de ella, enredada en una pelea, y las personas que la habían estado persiguiendo eran implacables. Angela giró bruscamente hacia otro callejón con la esperanza de perderlos en el laberinto de calles. Sus pulmones ardían, sus piernas gritaban por descansar, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. No tenía más opción que seguir moviéndose. En la distancia, una calle parpadeaba y arrojaba un débil resplandor en la calle vacía. Angela vio una vieja camioneta sin marcar estacionada cerca de la acera. No parecía gran cosa, pero algo en ella le llamó la atención. Podría ser una salida o podría ser otra trampa, ya no lo sabía. Los pasos seguían ahí, demasiado cerca para su comodidad, y Angela no tuvo tiempo de dudar de sí misma. Corrió hacia la camioneta sin mirar atrás. Cuando la alcanzó, abrió la puerta de un tirón, medio esperando que alguien saltara y la agarrara, pero para su sorpresa, estaba vacía, no había nadie dentro. Su pulso se aceleró cuando se deslizó dentro de la camioneta, su respiración se convirtió en jadeos agudos. Cerró la puerta detrás de ella y la cerró con manos temblorosas. No sabía quién era el dueño de la camioneta o si podía confiar en ella, pero era la única oportunidad que tenía en este momento. No tenía tiempo para esperar ayuda. Angela giró la llave en el encendido, rezando para que el motor arrancara. Hubo un momento de silencio antes de que la camioneta cobrara vida. Su motor era ruidoso en la quietud de la noche. Exhaló un suspiro tembloroso, y rápidamente puso la camioneta en marcha, alejándose de la acera lo más silenciosamente que pudo. No miró hacia atrás. Las luces de la calle se desdibujaron a su lado mientras aceleraba por la carretera, su mente consumida por un pensamiento: ¿a dónde voy? La camioneta era vieja, sus faros apenas cortaban la oscuridad. Intentó estabilizar sus manos en el volante, concentrándose en mantener el vehículo recto, pero el peso de todo comenzaba a hundirse. Me habían estado observando, lo sabían, siempre lo supieron. La realización la golpeó como una tonelada de ladrillos. Las personas que la perseguían, que la habían estado persiguiendo todo este tiempo, no eran solo policías rebeldes, eran algo más. Alguien más arriba había estado moviendo los hilos todo el tiempo, y si iba a sobrevivir, tenía que seguir moviéndose, mantenerse fuera de su alcance el tiempo suficiente para descubrir cómo derribarlos. Cuando Angela hizo otro giro, un destello de luz le llamó la atención. Se desvió ligeramente, entrecerrando los ojos a la distancia para ver qué era. Al principio pensó que era solo otra luz de la calle que se reflejaba en un edificio cercano, pero no, esta luz estaba moviendo un auto de policía.
Pisó el acelerador con el pie y el corazón le saltó a la garganta. Me encontraron. Las sirenas comenzaron a aullar en la distancia, ahora más fuerte. Más cerca. Angela miró por el espejo retrovisor, su estómago se hundió cuando vio el auto de policía. Ganando terreno, no tenía idea de quién estaba detrás del volante, pero sabía una cosa, no podía dejar que la atraparan. Sus manos se apretaron en el volante mientras empujaba la camioneta con más fuerza, zigzagueando por las calles, sus ojos moviéndose entre el espejo retrovisor y la carretera que tenía por delante. El coche de policía estaba casi encima de ella ahora, y no tenía forma de saber si era amigo o enemigo, pero no podía correr el riesgo. Hizo un giro brusco a la izquierda acelerando hacia una calle lateral estrecha, la camioneta patinó ligeramente mientras sobrecompensaba, pero mantuvo el pie en el acelerador, empujando el vehículo más rápido. El chirrido de los neumáticos resonó en el aire, pero Angela no se atrevió a mirar atrás, necesitaba un lugar para esconderse, pero donde otro callejón Angela se desvió hacia él, su pulso se aceleró mientras esperaba perder el coche de policía en el laberinto de calles, tomó un giro brusco hacia otro pasaje estrecho, los neumáticos de la camioneta raspando contra el pavimento mientras trataba de mantener el control, pero cuando miró hacia adelante, su corazón se hundió, el callejón sin salida. Pisó los frenos, apenas evitando la pared de ladrillos que se alzaba frente a ella, la camioneta se detuvo con un chirrido a solo unos centímetros de la pared, su motor traquete o con acento agudo en protesta. El pánico surgió en el pecho de Angela mientras evaluaba rápidamente sus opciones. No hay salida, estoy acorralada, podía escuchar los neumáticos del auto de policía chirriar cuando se detuvo detrás de ella, bloqueando la salida, no había ningún lugar a donde ir, estaba atrapada. Angela respiró entrecortadamente, jadeos superficiales mientras miraba a su alrededor, había una escalera de incendios en el edificio a su izquierda, no era mucho, pero era algo, puso la camioneta en estacionamiento y abrió la puerta de un tirón con la esperanza de moverse lo suficientemente rápido antes de que salieran del auto, corrió hacia la salida de incendios sin importarle que los peldaños de metal de la escalera pudieran cortarle las manos, subió con los músculos ardiendo, pero no se detuvo, no podía detenerse justo cuando llegó a la cima. Una voz gritó desde abajo: alto policía. Angela no dudó, saltó al techo, aterrizó con fuerza sobre sus pies y se tambaleó hacia adelante, su respiración se entrecortaba, no miró hacia abajo, no podía, no tenía idea de cuántos oficiales estaban detrás de ella ahora o si se estaban acercando, pero lo que sí sabía era que si se detenía ahora la atraparían, terminarían con todo y Angela Thompson no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera, corrió por el techo saltando obstáculos, su mente corría con el siguiente movimiento, no podía seguir corriendo para siempre, tenía que encontrar una manera de exponer todo, la corrupción, la conspiración, la verdad, pero por ahora la supervivencia era lo único que importaba. Llegó al otro extremo del edificio y miró hacia abajo, evaluando el siguiente paso, había otra salida de incendios debajo de ella, lo suficientemente lejos para alcanzar, respiró profundamente y saltó. Angela aterrizó con fuerza, sus rodillas se doblaron con el impacto, pero logró mantenerse en pie, el dolor se disparó por sus piernas, pero lo hizo a un lado, no podía permitirse detenerse ahora, no tenía idea de qué tan lejos estaba la policía, pero el sonido de pasos resonaron en el techo de arriba demasiado cerca para su comodidad, venían y rápido miró a su alrededor rápidamente observando sus alrededores, el callejón de abajo. Era angosto y tenuemente iluminado, pero al menos ofrecía algo de cobertura. No había autos en esta calle, nadie a la vista, estaba sola por ahora, pero la quietud de la noche solo amplificaba los latidos de su corazón. Angela se agachó, su respiración superficial mientras escaneaba el área. Tenía que haber una salida, no podía regresar la policía. La estaría esperando en el techo, tampoco podía seguir adelante, no con el callejón estrechándose en un callejón sin salida. Necesitaba pensar, pero el tiempo se estaba acabando. Se volvió hacia el edificio del que acababa de saltar, había una escalera de incendios en el costado, y aunque parecía que podría ser una opción difícil, no tenía tiempo para pensar en cada posibilidad, tenía que actuar rápido. Se lanzó a través del callejón y agarró los peldaños de la escalera de incendios mientras subía. Escuchó a la policía gritar, sus voces cada vez más fuertes, pero aún no habían llegado al callejón. Angela siguió moviéndose, tirando de sí misma hasta el siguiente piso, sintió la tensión en sus brazos, pero no se detuvo. Cada movimiento parecía que podría ser el último, pero se negó a rendirse y alcanzó el siguiente techo. Angela se detuvo por un momento, tratando de recuperar el aliento. La vista desde lo alto del edificio la desorientaba. La ciudad se extendía ante ella, bañada por el tenue resplandor de las luces de la calle. Desde aquí arriba, todo parecía tan distante, tan irreal, pero no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Aún no estaba a salvo. Miró por el borde del edificio tratando de calcular qué tan lejos estaba el siguiente techo. Era un salto más largo de lo que se sentía cómoda, pero si no lo intentaba, quedaría atrapada.
No tenía otra opción mientras se recomponía, sus pensamientos regresaron a la investigación. Había comenzado este viaje como una fiscal federal idealista, decidida a llevar justicia a un sistema corrupto, pero cuanto más cavaba, más se daba cuenta de cuán lejos estaba la corrupción. No se trataba solo de unos pocos policías malos. Era una red, una máquina demasiado poderosa para que alguien pudiera derribarla solo. La mirada de Angela se dirigió al horizonte y en ese momento comprendió la magnitud de la batalla a la que se enfrentaba. Las personas que la perseguían eran parte de un Force One mucho más grande que operaba en las sombras moviendo hilos desde detrás de escena. Si quería exponerlos, tendría que ser más inteligente, más rápida y más despiadada de lo que jamás podrían imaginar. Con una respiración profunda, Angela corrió hacia el borde del techo y saltó. Sintió la ráfaga de aire mientras volaba por el espacio. La distancia se acortaba en dos. Muy rápido. El suelo se levantaba debajo de ella. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Casi estaba allí, casi en la libertad. Aterrizó con un ruido sordo. Sus pies se estrellaron contra el techo del edificio adyacente. Tropezó, pero se recuperó. Extendió los brazos para mantener el equilibrio. Lo había logrado, pero cuando se enderezó, vio las luces intermitentes de los autos de policía en la distancia. Venían. Angela no esperó a ver qué tan cerca estaban. Se dio la vuelta y corrió por el techo decidida a seguir moviéndose. Se estaba quedando sin tiempo y no podía permitirse el lujo de cometer un error. Conocía la ciudad mejor que la mayoría de la gente, pero incluso su conocimiento no podía ayudarla a escapar. Para siempre tenía que encontrar la verdad, tenía que terminar lo que empezó. Sus pies la llevaron de azotea en azotea, su cuerpo alimentado por adrenalina y miedo. No tenía plan ni destino, pero había una cosa que sabía con certeza que no podía detener mientras la noche se alargaba. Angela sabía que se había convertido en algo que nunca imaginó. Ya no era solo una fiscal, era una fugitiva, un objetivo, pero también era la clave para sacar todo a la luz con cada paso que se acercaba a la verdad, y en ese momento, Angela se dio cuenta de que incluso si la atrapaban, si la silenciaban, no habría forma de detener la onda que había detenido la verdad. Siempre encontraría una manera de salir a la superficie sin importar cuán profundas fueran las mentiras. Angela echó una última mirada a la ciudad que la rodeaba. Antes de desaparecer en las sombras, no sabía qué pasaría después, pero estaba lista. La lucha no había terminado, y no se detendría hasta que se hiciera justicia.